El motivo de este webinario es precisamente conmemorar una fecha muy especial. Hace ya 22 años de la creación del Fondo de Conservación El Triunfo, una de las organizaciones que tiene el principal objetivo de promover la conservación de la naturaleza y, por supuesto, el desarrollo de las comunidades que viven allí. El FONCET ha trabajado con comunidades, en regiones de gran importancia para todos, con el principal objetivo de conservar estos paisajes para el presente y para las futuras generaciones. En esta primera sesión de jueves de webinario nos acompañan tres grandes personas, tres personalidades, tres personas increíbles, quienes pues prácticamente fundaron, construyeron todo el proceso del FONCET AC. Y antes de dar inicio, me gustaría poder presentar a cada uno de ellos. Nuevamente les recuerdo mantener su micrófono apagado en todo momento para que la conversación sea lo más fluida posible. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live también para que todos nos puedan acompañar y estén presentes en este importante evento. Les recuerdo, este es el primer jueves de webinarios. Vamos a tener una serie de webinarios durante todo este mes de agosto en el marco de la celebración del 22 aniversario del FONCET. Vamos a compartir diferentes proyectos de la organización, van a conocer a nuestro equipo operativo, a todas las iniciativas que estamos realizando hoy en día para promover la conservación de la naturaleza. Y vamos a comenzar con esta ronda de presentación. Nos acompaña, por supuesto, Fulvio Ecardi. Les voy a compartir una breve semblanza del trabajo de Fulvio, profesional de la comunicación. Es biólogo y fotógrafo nacido en Italia y naturalizado mexicano. Ha dedicado desde hace más de 45 años a documentar y difundir temas relacionados con la biodiversidad y el uso de los recursos naturales en México. Su archivo fotográfico cuenta con más de 1 millón de imágenes, ha publicado en numerosas revistas mexicanas e internacionales. Una de ellas es National Geographic. Ha participado como editor y fotógrafo en una treintena de libros de arte y es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es director de videos y documentales y promueve la campaña multiplataforma de educación Valor de Origen y es cofundador de Conecto MX. Bienvenido, Fulvio, muchísimas gracias. Ya en breve voy a estar anclando a todos nuestros participantes para que los conozcan. Vamos con el siguiente colega quien nos acompaña el día de hoy en esta transmisión y él es Alfredo Cuarón. Doctor Alfredo Cuarón. Alfredo Cuarón es fundador y director general de SACB, Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación AC, y es fundador y presidente del Fondo de Conservación El Triunfo AC. Ha estado involucrado en el trabajo de ciencia, manejo de recursos naturales y desarrollo sostenible por 4 décadas. Tiene un doctorado en Ciencia de la Conservación y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Cambridge. Ha colaborado en la creación y manejo de diversas áreas naturales protegidas en el sur de México. Su trabajo ha resultado en la recuperación de poblaciones de especies en peligro crítico de extinción y en la protección de servicios ambientales de gran importancia para la sociedad. Coordinó y asesoró el trabajo de productores agrícolas en el Valle del Río Marabasco, en Colima y Jalisco, promoviendo prácticas sostenibles económicas, sociales y ambientales. También ha facilitado la construcción de políticas públicas relacionadas al cambio climático y la producción agroalimentaria. Ha publicado cerca de 400 trabajos científicos y de divulgación y ha asesorado la tesis de 79 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro de varios grupos de especialistas de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bienvenido, doctor Alfredo Cuarón.
Y también vamos a dar bienvenida a un colega, a un importante colega para el FONSET, por supuesto, Alejandro Hernández, bienvenido. Les vamos a compartir un poco de su semblanza del gran trabajo que ha dedicado Alejandro por la conservación de los bosques y selvas de nuestra región. Alejandro es gerente del programa Chiapas, del programa México de The Nature Conservancy. Es biólogo de la Universidad Veracruzana en México. Tiene más de 30 años de experiencia trabajando con temas de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible en el estado de Chiapas. Cuenta con una amplia experiencia en el manejo y planificación de áreas naturales protegidas, manejo de cuencas, cambio climático, producción sostenible, tanto de maíz y ganado, y en los últimos años en aspectos relacionados con la salud del suelo y la gestión integrada del paisaje. Alejandro comenzó a trabajar para TNC, The Nature Conservancy, en 2001 como gerente del programa Chiapas, puesto que actualmente mantiene. Antes de unirse a TNC, fue director de la Reserva de la Biosfera El Triunfo durante 8 años con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y el Instituto Nacional de Ecología. Alejandro también ha trabajado en el Instituto de Historia Natural del Gobierno del Estado de Chiapas en el Departamento de Áreas Naturales Protegidas, en temas relacionados a planeación de áreas protegidas y coordinó propuestas para el establecimiento y decreto de áreas naturales protegidas como lo es la Sepultura, Grutas de San Cristóbal y propuestas de ampliación de las reservas Biosfera La Encrucijada y Selva El Ocote. Bienvenido Alejandro, bienvenido Fulvio, bienvenido Alfredo. Vamos a dar inicio a esta sesión. Les recuerdo que estamos en esta conexión simultánea a través de Facebook, a través de Zoom. Cualquier duda, cualquier pregunta que les quieran hacer a nuestros panelistas, pueden hacerlo a través de la caja de comentarios. Y una vez pasada esta ronda de presentación, pues nos gustaría comenzar con todo este tema del origen del FONSET. Y antes de comenzar con el origen, siempre es importante hablar de esta área natural protegida tan mágica, tan mística, que es la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Y para este caso me gustaría preguntar, comentar a nuestro colega Fulvio, para él, que nos comparta qué lo inspiró a conservar esta importante área natural protegida, cómo comenzó este sitio, cómo comenzó este match de poder decir, conservemos el triunfo, conservemos esta área natural protegida. Cambie. Hola, buenos días a todos. Em, Gracias, Carlos. Gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy aquí en esta plática. ¿Quién puso en el mapa el triunfo? Para mí ha sido don Miguel Álvarez del Toro. Eran finales de los años 70 y estaba yo realizando una serie de documentales en Chiapas sobre las reservas que en aquel momento eran reservas estatales. Estaba la Encrucijada, estaba el Ocote, estaba el Triunfo, y quien me acompañaba era un trabajador del Instituto de Historia Natural del Zoológico y don César Domínguez. Don César Domínguez era un personaje sensacional, él era topógrafo, él era el asistente de don Miguel y fue por muchos años guía de don Miguel. Y fue también hay que decirlo, que planeó de alguna manera, de una manera topográfica, el zoológico, el ZOMAT, la nueva sede del zoológico. Y íbamos viajando y fuimos a Locote, fuimos a la Encrucijada con una camioneta, etcétera. Y el siguiente viaje que teníamos que hacer para hacer este documental era el Triunfo. Desafortunadamente hubo un accidente eh, y don César falleció en este accidente. Fue un golpe muy fuerte para todos. Yo dejé de hacer la serie porque el siguiente viaje era justamente al Triunfo, porque don Miguel siempre nos decía, que fue un poco mi mentor en aquellos años, siempre decía, tienes que conocer el Triunfo, es un lugar muy especial, está el Quetzal, hay que ver el pavón, etcétera.
Entonces hubo este acontecimiento muy triste. Yo dejé de ir por un rato a Chiapas hasta que me animé y dije, bueno, hay que conocer el Triunfo y subí al Triunfo. En aquel entonces ahí vivían dos familias y los chavos de esta familia eran Rafa e Ismael, que eran los que se volvieron los primeros guardaparques, digamos, de la reserva cuando era todavía estatal. Y Ismael, hasta la fecha, es guardaparque. El año pasado ganó el premio a nivel internacional. Él ha mantenido una carrera de guardaparque espectacular. Entonces, esto era como en el 81, cuando volví a subir, y me enamoré del lugar. El lugar era espectacular. Y dije, bueno, esta cosa hay que conservar, este lugar hay que conservarlo. Vi al Quetzal, no lo pude fotografiar las primeras veces. Y con el material que tenía, fui una primera vez a Suiza, al WF de Suiza, porque en aquel entonces no había ninguna organización internacional de conservación en México. Y fui a buscar un financiamiento diciendo, oigan, ahí en Chiapas, en la Sierra Madre de Chiapas, hay este lugar espectacular. Pero no me pelaron mucho, más bien me aconsejaron de cómo presentar de una manera más formal toda la propuesta. Y sucesivamente regresé, sucesivamente, y un viaje, uno de los primeros viajes en el 83, justamente fue con Alfredo. Y posteriormente, para tener más material, porque piensen, en aquel entonces no había mapas del lugar, es decir, no había foto de satélite, no había fotos aéreas por la nubosidad. Entonces organizamos una expedición que participó justamente Alejandro, fue Rafael y Ismael, y fue un topógrafo, un tal John, norteamericano, que nos apoyó mucho. Se hizo un primer mapa, visitamos, bajamos de un lado la sierra, subimos del otro, fue una ida y vuelta con las mulas, fue un viaje memorable que después se describió en un artículo en la revista de la New York Zoological Society. Y gracias también a esta información, luego regresé a Suiza y conseguimos un financiamiento que llegó al Instituto de Historia Natural de Chiapas, que en aquel momento existía, y con este financiamiento se hizo el primer plan operativo para una reserva. Fue como en el 86. Esos son todos los antecedentes, con muchas anécdotas, con muchas cosas que podemos platicar al respecto. Y luego pasó tiempo y finalmente Alejandro, que me llamó un día y me dice, oye Fulvio, tengo una idea, podríamos, ¿qué te parece si participar en una asociación civil que se dedique a la conservación del Triunfo, pero también que vea la conservación en Chiapas? Y dije, ay, Alejandro, me parece una súper buena idea y hay que hacerlo. Eh, Todo esto sucedió en el transcurso del tiempo y la SEDUE, que era la Secretaría de Medio Ambiente, se transformó en Semarnap y luego en Semarnat se creó el sistema de áreas naturales protegidas, se hizo el plan operativo de la reserva y finalmente la reserva fue una reserva de la biosfera de MAB UNESCO y también como reserva de la biosfera para el gobierno mexicano. Entonces, ha habido muchas cosas que se evolucionaron con el tiempo. Y finalmente, cuando fue la invitación de Alejandro, dije, me parece una muy buena idea. Y de ahí empieza y le pasaría la palabra, y no sé si a Alejandro primero, que nos cuente el siguiente paso. Muchísimas gracias, Fulvio. Gran participación y definitivamente algo que comparto con varios colegas es Chiapas, uno de los estados con mayor, es un estado privilegiado, increíbles áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Muchísimas gracias por este gran inicio, este gran comienzo en comentarnos lo que representa el triunfo para usted y sobre todo esta importancia de trabajar en conservar este increíble sitio. Y un poco siguiendo este hilo conductor,
aquí doy inicio a Alejandro Hernández, que nos pueda compartir cómo surgió esta idea de crear Alfoncet, ¿no? Ya Fulvio nos dio una introducción de cómo surge, pero sí nos gustaría conocer, Alejandro, la justificación y sobre todo la importancia de conservar este sitio. Adelante, colega. Hola, buenos días a todos, todas. Carlos, gracias, José, por la invitación. Pues es una historia compleja, retadora, realmente. Quisiera nada más comentar que mi primer trabajo en 1984 fue en el Triunfo, cuando en la SEDUE, que fue la primera Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Fulvio y luego a Alfredo y luego a varias personas. Hubo un intento de una fundación en Chiapas que fue un esfuerzo de Ramón Pérez Gil, la Fundación Miguel Álvarez del Toro. En ese entonces, en los fines de los 80s, TNC vino al sur de México y porque estaba por crear con financiamiento de Estados Unidos, crear un programa que se llamaba Parques en Peligro. Fue un programa muy emblemático que incluyó como 40 áreas en toda América Latina, incluyendo México. En el caso de México, en el sur de México incluyeron reservas como el Triunfo, posteriormente Locote, la Encrucijada, Calakmul en Campeche, Real Lagarto, Siancán en Yucatán y Quintana Roo y algunas más en el noroeste y noroeste y noreste de México. Entonces es interesante porque, bueno, yo estuve en SEDUE y luego en el 85 me cambié al Instituto de Historia Natural y me tocó trabajar con Ramón Pérez Gil. El instituto había creado, y con don Miguel, obviamente, Álvarez del Toro había creado el programa, el Departamento de Patrimonio Natural, y en eso llega TNC y le pide a Ramón hacer, bueno, al instituto hacer un diagnóstico de las áreas protegidas en Chiapas, y ese diagnóstico sirvió de base para que TNC incluyera, bueno, TNC de Nature Conservancy, que en la organización en la que ahora trabajo, curiosamente, escogiera en qué reservas iba a incluir dentro del programa Parques en Peligro. Entonces incluyó al Triunfo, a la Encrucijada, al Ocote y posteriormente incluye a la Sepultura. Entonces, en ese momento, TNC ideó algo que le llamaba el scorecard de Parques en Peligro, que era una tarjeta de evaluación con 16 indicadores, para ir calificando a todas las reservas de cómo su apoyo servía y para evaluar cómo iban avanzando en el fortalecimiento de las capacidades, trabajando con organizaciones locales eh, para el manejo de las áreas protegidas. Es decir, la idea de TNC, el programa Parques en Peligro, era fortalecer el manejo de áreas muy importantes en toda América Latina. En aquel entonces eran reservas de papel porque solo tenían decreto, no tenían manejo. Había iniciativas de ONGs o en el caso de Chiapas el Instituto de Historia Natural por manejar algunas reservas pero con recursos limitados. Y entonces TNC decide, ok, vamos a ayudar a fortalecer organizaciones que trabajan en las diferentes regiones de América Latina para que tengan capacidad para manejar sus áreas protegidas. Y entonces, en este scorecard, con 16 indicadores, uno de esos indicadores era que las reservas tuvieran un esquema de financiamiento de largo plazo local. Es decir, TNC tenía muy claro que el programa Parques en Peligro iba a terminar y no quería que las organizaciones y las áreas protegidas dependieran solo de un fondo y que cuando este fondo se fuera, el manejo de estas áreas se cayera, ¿no? Entonces, eh, y bueno, se evaluaba de nivel 1 al 5, cuando las reservas alcanzaban el nivel 4, se graduaban del programa Parques en Peligro. Entonces nosotros en ese tiempo, bueno, ya estamos hablando del más o menos 95, 96, 94, 95, 96, vamos a trabajar con Claudia Virgen y con Madaid Ramírez, que estaban, en ese entonces éramos parte de la reserva, de la dirección de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, ya como parte del equipo de la UCAM, la Unidad Coordinadora de Áreas Protegidas, que estaba en el Instituto Nacional de Ecología. En ese entonces la maestra Julia Carabias estaba como la presidenta del INE, ¿verdad? Y
y en este equipo, y era interesante, a mí lo que me gustó mucho de esa época, que había una colaboración increíble entre la federación, que era el INE, el Estado, que era el Instituto de Historia Natural. Se empezaron a recaudar fondos por parte de la federación, pero en colaboración con el Estado tenía fondos de bueno, el instituto tenía financiamiento de TNC, el INE empezó a recaudar fondos del GEF, y estos fondos, bueno, los usamos de manera organizada para fortalecer el manejo del triunfo. Entonces, ahí empezamos, bueno, dijimos, ok, necesitamos, para graduarnos, necesitamos diseñar un mecanismo de largo plazo que asegurar el manejo del triunfo más allá del financiamiento de TNC, más allá del financiamiento del GEF. Y empezamos bueno, en ese entonces hubieron varias instituciones claves y personas claves que nos ayudaron. Con Claudia Virgen y Madaíde empezamos a hacer algunas entrevistas, empezamos a sacar algunas ideas de qué podríamos hacer. Y contratamos un consultor, nos hizo una estrategia de negocios para crear un mecanismo. Habían tres opciones: crear un fideicomiso, crear una ONG o usar un fondo que ya existiera, que ya existiera. En ese entonces ya existía el Fondo Mexicano, ¿no? Ninguna de las tres eran como excluyentes, podrían, en dependencia de las condiciones, podrían trabajar juntas o hacer algo juntos, ¿no? Y empezamos a entrevistar a varias organizaciones, fuimos con WWF, con Fondo Mexicano, con TNC, les planteamos la idea de hacer un fondo para el triunfo. Algunos nos batearon y nos dijeron que pues está chida la idea, pero pues era una locura, pero tuvimos apoyo de dos organizaciones especialmente, TNC, que en ese entonces estaba Joe Keenan, que le gustó la idea y nos apoyó, y también fuimos con el Fondo Mexicano, con Lorenzo Rosenzweig y con René González, y también les gustó la idea, y entonces nos empezaron, con el apoyo de ellos dos, empezamos a crear una idea y metimos un par de propuestas, nos dieron un par de financiamientos, y con esto creamos un comité de diseño. Y ya con ese comité de diseño, en donde habían organizaciones locales, algunas nacionales, una internacional, invitamos a algunos personajes que sabíamos que amaban al triunfo, entre ellos estaba Fulvio, Alfredo, Claudia Virgen ya se había ido, la invitamos, y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar en eso, ¿no? Si quieren, paro ahí para que... Así Muchísimas surgió la idea. gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta increíble introducción de la creación pues, del FONSET, esta idea que nace para conservar una de las áreas protegidas más importantes y donde podemos encontrar especies únicas, como el caso del quetzal, el pavón, el jaguar, el tapir, entre otras de gran relevancia para todos, ¿no? Una de las cosas que nos gustaría que nos puedan compartir son estas anécdotas, estas dificultades, si existieron estas dificultades al momento de la creación del FONSET, que nos puedan compartir pues estos recuerdos a la audiencia de qué significó para ustedes la creación del FONSET, ¿no? Y me gustaría dar inicio con Alfredo, si nos puedes compartir brevemente algunas anécdotas o dificultades en la creación. Cambio. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar algo sobre una organización que nos apasiona, como ya habrán notado con Fulvio, Carlos y Alejandro, en el que ya cumplimos 22 años, pero no han sido 22 años fáciles, han sido 22 años de mucho trabajo y también de suerte. Quisiera, hablando de anécdotas, platicarles del día que Harry Potter salvó al triunfo. Quizá muchos hayan leído los libros, hayan visto a este mago que intercede con monstruos y todo tipo de cosas, pero muy joven el FONSET, el Fondo de Conservación del Triunfo, teníamos cerca de 2 años. Había sido muy difícil al inicio, ya se habían logrado algunos de estos financiamientos que han mencionado para empezar, pero era muy difícil ir armando equipo, tenemos un equipo pequeñito, y Harry Potter vino al rescate con la premiere de su película Harry Potter, el prisionero de Azkaban, en el que
La premiere en México se hizo en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Es un lugar que alberga para 10,000 personas. Y recuerdo que ofrecíamos los boletos, que la productora de la película nos hizo favor de donar toda la recaudación que se hiciera de la venta de los boletos en esa premier a 3 organizaciones. Uno era la Fundación para los Niños del Planeta, que era la fundación en ese entonces de Jorge Vergara, que luego fue dueño de las Chivas del Guadalajara. Para SAD, otra organización, y para el Fondo de Conservación El Triunfo. Entonces, en una noche, bueno, obviamente llevó un poco de trabajo, porque se vendían los boletos y no sé, ustedes saben, no recuerdo, se venderían los boletos en una función de cine normal a 40 pesos y la gente nos ofrecía y nos vendía y nos compraba boletos a 800 pesos. Y entonces, hasta volaron de las manos los boletos y todo ese dinero, una tercera parte de ese dinero fue directamente al Fonset, que fue muy importante porque era dinero no etiquetado que se fue para apoyar la administración del Fonset. Entonces, un pequeño mago inglés, sin saberlo, terminó salvando esta iniciativa que nos permitió de ahí seguir tomando vuelo. Y quiero destacar una cosa, esta ha sido una iniciativa pues, de amigos. Conocí al Triunfo, a Fonset, al Triunfo, antes de que existiera el Fonset, gracias a Fulvio. Conocí a Alejandro en el Instituto de Historia Natural, o en esas épocas, a los 3. Pero en el camino muchos amigos se han unido. Y eso es lo que hace rico al Fonset, que es una organización de amigos motivados, apasionados por la naturaleza y por tener causas, contribuir a causas sociales importantes. Entonces, en el camino se nos han unido muchos amigos que han formado parte del Fondo de Conservación del Triunfo o fuera del Fondo de Conservación del Triunfo han apoyado al Fonset, proporcionando fondos, contactos, todo tipo de cosas. Una contribución, una cosa muy exitosa del Fonset ha sido el involucrar personas, empresarios y personas con vocación social de Chiapas, que empezaron siendo desconocidos y ahora son grandes amigos. Y entonces, la riqueza del Fonset está en la gente, haciendo trabajo para la naturaleza, para la gente. Entonces, pues aprovechar, y eso lo reiteraré más tarde, pues una invitación a todos los que nos escuchan para reforzar nuestro trabajo, contribuyendo al Fonset, uniéndose en nuestros esfuerzos, que son de todos, y que por cierto, cuando veíamos la película, en esa premier, decíamos, esta película ustedes los pueden estar viendo gracias al Triunfo, gracias a los servicios ambientales que protege el Triunfo, que protege el agua que baja de la Sierra Madre de Chiapas, que va a dar al río Grijalva, a los 4 principales proyectos hidroeléctricos del país, que generan una proporción gigantesca de la energía eléctrica y por lo tanto, gracias a esa energía eléctrica, podemos estar viendo esta película. Entonces, era como un ciclo redondo en el que gracias a la película podíamos estar trabajando para conservar el Fonset, pero gracias al Fonset podíamos estar viendo la película. Entonces, entonces una invitación, un llamado a todos a unirse a este esfuerzo, que tiene un gran beneficio social por todos lados, localmente, pero también, como decía hace un momento, extendidamente a lo largo del país. En fin, y podemos seguir platicando de muchas otras anécdotas, algunas un poco vergonzosas a veces, mejor no las decimos, las platicábamos antes de entrar a cámara, pero en general muy divertidas y de manera muy apasionante. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Iván Anzuara desde Facebook nos envía que es importante hacer memoria sobre las estrategias de conservación que se están trabajando. Un mensaje bastante importante. Luis Fuello nos escribe: muchas felicidades a Fulvio, Alejandro y Alfredo por el enorme esfuerzo a favor de la conservación desde el Fonset. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta anécdota y por supuesto todos recordamos esta premier de Harry Potter, el prisionero de Azkaban, y cómo se vincula con la conservación
de la naturaleza. Igual me gustaría, si nos puede compartir, Fulvio, alguna anécdota, algunas dificultades que puedas compartir al auditorio de la creación del Fonset. Cambio. Sí, hubo un momento que dijimos hay que involucrar de alguna manera a la sociedad chapaneca y sigue siendo hoy día para el Fonset un orgullo y una fuerza tener en el consejo y como parte de la organización a gente chapaneca, tuslecos, empresarios que nos han dado otra dimensión a la asociación. Y en una ocasión dijimos, bueno, pero si hay que involucrar a personas de este tipo en el trabajo de conservación del triunfo, tienen que conocer el triunfo. Entonces organizamos un viaje, Ana Valery era directora en aquel momento, gracias a ella invitó a dos chefs, Marta Cepeda y Kiev Rueda, que son grandes chefs chapanecos que tienen tierra y cielo ahí en San Cristóbal y que han reinventado un poco reinterpretado la comida chapaneca, sobre todo de San Cristóbal, tradicional en una beta más moderna, y ellos organizaron, se organizó un viaje al Triunfo, al Campamento 1, y se llevó a mucha gente de la sociedad civil, muchos de ellos que siguen participando activamente en el Fonset, y fue una cosa muy especial porque dijimos hay que hacer algo memorable, ¿no? Y entonces ahí en el campamento uno se pusieron una noche, una cena de gala, digamos, en el medio de la selva del Bosque del Triunfo, en el Bosque de Niebla, con mesas, con platos, con copas, eran de plástico, pero eran copas. O eran de vidrio, no me acuerdo, pero pienso que eran de plástico y el chef Kiev y Marta se hicieron una cena fabulosa. Era una comida tarde, me acuerdo, una comida tarde con velas, etcétera. Y fue un momento muy peculiar porque en general lo que nuestra percepción, y pienso la percepción de todos nosotros que amamos el mundo natural, cuando te juntas con otras gente en el lugar y vives la experiencia y vives el lugar, es una manera de uno entrar en sintonía y dos, de tener entusiasmo, pasión para conservarlo. Entonces, vivir estas experiencias juntos y esto es uno de las tantas anécdotas que hoy día tengo la oportunidad de compartir con ustedes que tengo en la memoria. Muchísimas gracias, Fulvio, por esta importante anécdota y sí, sobre todo este gran apoyo de los aliados, como es Tierra y Cielo, a través de Kiev Rueda y Marta Cepeda. Y por supuesto, el Comité de Financiamiento, el Comité del Fonset, que ha apoyado desde la creación de la organización. Alejandro, ¿alguna anécdota que gustas compartir con el auditorio? Cambio. Sí, desde luego. Pues yo recuerdo mucho y lo comenté en mi primera intervención que cuando empezamos con Claudia a ir a reuniones con algunas personas, directores de grandes ONGs que estaban trabajando en ese entonces en México, una de ellas me acuerdo que fuimos y nos dijo, la idea es muy padre, pero es una locura, ¿no? No lo van a lograr. Nosotros no lo hemos podido lograr para la organización. No voy a decir nombres, ¿verdad? Afortunadamente después fuimos bueno, con TNC, con Fondo Mexicano y les gustó mucho la idea y lo vieron como un reto y dijeron, bueno, es una idea loca, pero está padre, lo podemos lograr y a partir de ahí tuvimos mucho respaldo, ¿no? Entonces es interesante porque lo primero fue como un golpe a tu ánimo de hacer algo, ¿no? Quiero hacer esto y de repente alguien dice, no, estás loco, es imposible. Es como para desanimarte, ¿no? Sin embargo, luego encontramos estas dos organizaciones que nos respaldaron con la idea y nos apoyaron. Y a mí algo que me emocionó mucho es que, aunque ese recurso nunca entró al Fonset, yo recuerdo que como parte de esta idea nosotros negociamos, cuando yo estaba como director del Triunfo, negociamos un recurso de la Fundación PACAR
y me dijo, nosotros les donamos una cantidad para esta idea del fondo que tienen. Solo si ustedes consiguen un peso por cada peso que pongamos. Y de repente un día iba viajando, estaba de vacaciones viajando a Veracruz y iba en el camino y recibo una llamada del equipo de la reserva y me dijo, oye, acaba de llamar Sergio Neibel de Packard y dice que nos va a dar tanto. Y era una cantidad increíble. Y dijimos, wow, y eso fue como muy emocionante, ¿no? Es como de ir de que alguien que te dijo una idea, esa es una locura, no lo vas a lograr y de repente nos cae esta lana. Yo corrí al Fondo Mexicano y le digo, oigan, ayuden a conseguir un peso por cada peso. Y el fondo consiguió otro peso de la Fundación Gonzalo Arriba Ronte. Y si bien esos fondos nunca entraron al Fonset, siguen estando en el Fondo Mexicano, los intereses cada año, creo que fue eso en el 2002, me parece, esos recursos siguen dando intereses que cada año llegan al Fonset para apoyar el manejo de la Reserva del Triunfo en CONAMA. Es decir, ese dinero, esa idea que parecía una locura, finalmente empezó a ser una realidad, se generan esos recursos y esos recursos siguen apoyando al Fonset. Como dijo Alfredo, ¿no? Luego surgieron varias cuestiones, varios personajes que apoyaron a esta idea que iniciaba cuando se crea el Fonset y luego creo que el otro logro extraordinario que dijo Fulvio es cuando la personajes interesados de la sociedad de Chiapas se suman y se crea el comité de financiamiento, ¿no? Formado por personajes y por familias chiapanecas, ¿no? Eso para mí es como de imposible, nos cae el primer recurso y luego se crea la organización con el respaldo de un grupo de empresarios chiapanecos que han sido clave para consolidar el proceso del Fonset. Como dice Alfredo, han sido nosotros tres, en realidad, el FONSET se crea por el respaldo de muchas organizaciones y personas que en diferentes momentos han apoyado y han ayudado a consolidar el proceso, ¿no? Desde todas las directoras que ha habido, desde Madaid, Jacqueline, Ana Valery, Carolina y ahora Andrómeda, ¿no? Entonces me gusta pensar siempre que el Fonset es el resultado de trabajo en equipo de personas que quieren hacer algo para cambiar y tener una mejor sociedad en general, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por esta increíble aportación, por esta increíble anécdota. Mariana nos escribe desde el chat, 3 pilares inspiradores para la conservación del triunfo y de la gran biodiversidad de nuestro país. Felicidades, Alfredo, Fulvio, Alejandro, por crear y seguir sosteniendo este gran proyecto. Muchísimas gracias, colegas. Y si bien hace ya 22 años, Fonset nace, se crea para conservar una de las áreas protegidas más importantes de nuestro país, que es la Reserva de la Biosfera del Triunfo. 15 años después nos convertimos en un fondo regional, en una organización que empieza a promover la conservación de otras áreas. Cuando comienza en el Triunfo, hoy en día, Fonset promueve e incide en otras áreas naturales protegidas. Y para este punto quería que Alfredo nos pueda compartir el proceso que se realizó para que Fonset fuera fondo regional, ¿no? Y cuáles son estas áreas naturales protegidas en las cuales incidimos. Cambio. Sí, muchas gracias. Decía Isaac Newton, quizá el principal o de los principales pilares de la ciencia universal, que se apoyó sobre los hombros de gigantes para hacer sus propias contribuciones. Y yo creo que nosotros podemos decir lo mismo. Y no quisiera estar aquí y platicar con ustedes y no mencionar al profesor Miguel Álvarez del Toro, el querido Don Miguel para muchos de nosotros. Don Miguel fue un pionero de la conservación en México, que siendo de Colima llegó joven a Chiapas en los 40, cuando nadie iba, y poco a poco fue armando un sistema de conservación del cual probablemente fue el primer sistema de áreas protegidas de cualquier estado. Se llamaban en ese entonces áreas naturales y típicas, y entre ellas justamente estaba el Triunfo, que ya se ha mencionado ampliamente, el Ocote, la Encrucijada,
en la costa y otras más. Y su criterio en ese entonces era tener representatividad de todos los ambientes naturales que existen en Chiapas. Entonces, que hubiera áreas protegidas dirigidas a las selvas húmedas, a las selvas secas, a los bosques templados, a los manglares, al bosque de niebla y así. Entonces, a principios de los 70, en el 61, sacaron un decreto estatal en el que se crearon muchas de estas áreas, con ese criterio de tener ejemplos de los principales sistemas de áreas. Ahora, pues nosotros, como hemos venido hablando, hace 22 años se creó esta organización para apoyar específicamente una reserva. Para entonces ya la reserva, inicialmente fue área natural y típica El Triunfo, y luego ya reserva de la biosfera El Triunfo. Pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta desde hace mucho es que esto no es suficiente. Primero, fue un gran trabajo y justo lo que queríamos hacer era evitar lo que ya mencionó Alejandro, de que existieran parques en papel. O sea, es decir, áreas naturales que están decretadas, pero que nadie les hace nada, están nada más ahí lejos y nadie hace nada por ellas. Entonces, justamente esa fue la función clave del FONSET, junto con nuestros aliados, y no quiero terminar esta plática sin mencionar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ha sido nuestro aliado en este camino desde siempre. Mucho del trabajo que era empezar a financiar a ellos, pero luego viendo otros criterios y también con experiencias de trabajos que habíamos hecho. Por ejemplo, me tocó evaluar la situación de la cobertura de vegetación natural, las áreas silvestres de todo el sur de México y el norte de Centroamérica, y ver las zonas importantes, que complementaba muy bien con esta idea de representatividad de Don Miguel, pero ver cómo se iban perdiendo y la importancia de mantenerlas conectadas, ¿no? Entonces, ese es lo que técnicamente llamamos la conectividad, tanto en estructura, que la vegetación esté comunicada, pero que los organismos que viven ahí lo interpreten y que puedan moverse de un lado a otro. Por ejemplo, que un jaguar pueda moverse desde una orillita de Chiapas, seguir recorriendo la Sierra Madre y de ahí moverse. Y aquí voy a parar un poco la historia porque también nos dimos cuenta. Promovimos en ese entonces otras áreas naturales protegidas en la zona lacandona, buscando que se mantuviera la conexión entre el Petén en Guatemala, las selvas de la península de Yucatán y de Belice, que es la zona de selva más extensa al norte de Amazonía. Hicimos el esfuerzo en Chiapas, se hicieron 6 nuevas áreas protegidas para complementar la reserva de Montes Azules que ya existía, pero no hicimos el esfuerzo en Guatemala, que estaba muy bien el Petén en ese entonces, pero tristemente años después le fueron dando, y en las imágenes de satélite primero veías la frontera México-Guatemala en Tabasco, perfecto, porque Guatemala era pura selva y Tabasco había sido deforestado, pero años después pasó a ya no distinguirse de eso porque el noroeste de Guatemala fue deforestado. Entonces, el mantener la conexión entre las áreas es fundamental. Y también, entonces por eso nos hemos abocado a proteger ahora más áreas protegidas. En este momento, el Fondo de Conservación del Triunfo trabaja ya con 8 áreas naturales protegidas, que suman poco más de 750,000 hectáreas, para ser exactos, 750,248 hectáreas, que incluyen, además de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, las reservas de la biosfera El Ocote, La Encrucijada, La Sepultura, el volcán Tacaná, además del Parque Nacional El Sumidero, el área de protección de recursos naturales La Frailescana, todos ellos en Chiapas, y desde hace unos pocos años nos hemos ampliado al estado vecino de Oaxaca, empezando a trabajar en la zona del Parque Nacional Huatulco. Entonces partimos de estar concentrados exclusivamente en El Triunfo y las comunidades rurales que viven en la zona, dentro de la reserva y alrededor de la reserva, y nos hemos ampliado a estos otros lugares y todavía hay retos adicionales que tenemos que hacer. Estamos trabajando en nuestro nuevo plan estratégico y hay nuevas problemáticas que tenemos que considerar. Por ejemplo, cosas que no pensábamos
hace 30 años, pues ahora se ha robado la agenda y atención ambiental, como es el tema de cambio climático, porque todo mundo vivimos las consecuencias. Este año todos fuimos testigos de la sequía por gran parte de México y las consecuencias para la sociedad en muchas ciudades. Y también decir que este trabajo, en mi primera participación mencioné que es por la gente, con la gente, y justamente el enfoque principal del FONSET para lograr la conservación de estas áreas tiene que ver el trabajo con las comunidades que viven en estas áreas silvestres o cerca de ellas, promoviendo prácticas sustentables de manejo de recursos naturales, de tal manera que puedan tener una vida digna y provechosa, de una manera muy rica, pero además manteniendo las condiciones que permiten que puedan tener ese uso, ¿no? Entonces, nos hemos ampliado de manera importante. Decía, había una caricatura que algunos que vimos mucha tele podrán recordar, de Pinky y Cerebro, que decían, hoy aquí y mañana el mundo. Pues así somos nosotros. Empezamos con el Triunfo, ahora 8 áreas naturales protegidas, Chiapas y Oaxaca, y luego el mundo. Ahora, no es que lo vayamos a hacer solitos. Nuevamente, insisto, este trabajo es posible gracias a la colaboración entre muchas personas y organizaciones. No quiero dejar de hablar sin agradecer el trabajo de todo el equipo operativo que hemos tenido a lo largo de la historia y destacar, aunque son mucho más que ellas, curiosamente siempre hemos tenido la fortuna de tener directoras ejecutivas. Esa es una de nuestras fortalezas. Entonces, desde Madaí Ramírez, Jacqueline Gallegos, Ana Valery Mandri, Ana Carolina Izaguirre y ahora Andrómeda Rivera han ayudado a llevar esta organización a nuevos caminos que esperamos que cada vez sean más provechosos. Y no solo somos, perdón, ya vi, pero bueno, necesito oportunidad para hablar de nuestra nueva intervención, más allá de que trabajamos regionalmente, trabajamos ya internacionalmente. Hace unos pocos años, nuevamente, con amigos, Claudia Virgen de manera protagónica, Ana Valery Mandri también, y junto a colegas en Estados Unidos como Tim Gregory, se formó lo que llamamos coloquialmente algunos el Fondo Gringo, pero es el Triunfo Conservation Foundation, que es una organización con base en Estados Unidos y Canadá, cuyo propósito es justamente apoyar los esfuerzos del FONSET para que, siguiendo los propios objetivos, sirviendo de base de recaudación en Estados Unidos y Canadá. Sabemos que a veces nuestras monedas no son muy sólidas, entonces que se recauden dineros allá. Es todo un mundo completo de gente interesada en la conservación de estos lugares que están en esos países. Y también para conformar un fondo patrimonial que nos permita subsistir como organización en el largo tiempo para cumplir las metas que estamos buscando. Entonces, nuevamente, amigos o personas que empezamos a conocernos, ahora tenemos nuevos amigos, no solo con los empresarios chiapanecos que ya han sido mencionados y personas con vocación social en Chiapas que de manera muy entusiasta colaboran, ahora también fuera de Estados Unidos. Entonces, todos ustedes que nos escuchan pueden apoyar al FONSET, pero pueden apoyar el Triunfo Conservation Foundation, de tal manera que refuerzan los trabajos que conjuntamente estamos realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Estamos ya en la ronda de cierre. Ya hemos escuchado un poco la importancia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, esta inspiración de crear al FONSET, los retos, las dificultades, las anécdotas, FONSET como fondo regional. Algo importante que también menciona Alfredo es el tema del Triunfo Conservation Foundation, esta organización aliada en los Estados Unidos para promover la conservación de la naturaleza. Seguimos recibiendo mensajes. El usuario Marinaco nos escribe: el sueño de muchas personas que trabajamos por la conservación es contribuir directamente a proteger lo que nos inspira. Felicidades a todos los que han trabajado en la creación del FONSET, que hoy
trabaja no solo en la Reserva del Triunfo, ahora se encuentra en todas las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas. Felicidades Alejandro, Fulvio, Claudia Virgen, Alfredo y todos los involucrados que participaron de manera directa o indirecta en este esfuerzo. Entonces vamos a nuestra parte de cierre, a nuestra ronda de preguntas. Vamos a leer algunas preguntas que nos han compartido los colegas a través de Zoom, a través de Facebook. El público hace algunas preguntas y una de ellas, también por supuesto de gran importancia, es en cuanto a las comunidades, ¿no? Me gustaría ahí, colegas, si nos pueden apoyar, quien se sienta en confianza de responder puede levantar la mano y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sido la relación y el apoyo de las comunidades locales hacia el FONSET, ¿no? ¿Y qué papel ha jugado las comunidades en el éxito de la organización? Una pregunta bastante interesante. Uno de los pilares importantes de la organización es el trabajo cercano a las comunidades. Entonces, colegas, quienes nos acompañan, quien desea responder esta pregunta, cambio. Alex, ¿quieres? Bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas de las comunidades alrededor de las reservas y ver cómo hay comunidades que podemos considerar que son ya ejemplo de cómo manejan sus recursos naturales, de tal manera que tienen cada vez unas vidas más ricas, económica y socialmente, pero que mantienen las condiciones de sus recursos de manera muy provechosa. Un ejemplo es la cuenca de la Suiza, donde en colaboración con INIFAP, el FONSET y otros se han promovido un proyecto de manejo sustentable de sus recursos naturales. Mucho con el eje rector del agua, pero también el otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que hay que decir. Ninguna de estas increíbles áreas silvestres que nos benefician, que están lejos de donde vivimos, se va a proteger desde aquí. Se protege por el trabajo que hacen las comunidades y lo que están haciendo ahí y que participan de manera muy entusiasta. Y eso lo recuerdo desde pues, también la prehistoria en este proyecto, cuando hicimos haber sido como en el 86, 87, que hicimos un diagnóstico socioeconómico de las comunidades en la Reserva del Triunfo. Entonces, y podemos visitar ahora y ver cómo las cosas han ido cambiando para bien, ¿no? En esa época, cuando estábamos trabajando del plan operativo que se hizo en el 86, trabajamos teníamos una visión muy catastrófica, pensábamos que el Triunfo no iba a durar 5 años más, por cómo iban las tasas de cambio de pérdida de vegetación. Pues podemos decir que ahora no solo el Triunfo no está mal, no se perdió, sino que está mejor, y no solo eso, sino ahora estamos siguiéndonos con el resto de las áreas naturales protegidas de Chiapas y Oaxaca, ¿no? Y fuera de las áreas protegidas con proyectos de restauración, en las que son justamente las comunidades. Ahora, el año pasado, a través con el apoyo del FONSET, las comunidades sembraron 1 millón de nuevas plantas en un proyecto a mí no me gusta llamarle de reforestación, lo llamo de restauración, porque lo que busca es restablecer los sistemas naturales, sembrando los árboles, pero esperamos que con eso vayan llegando todo el resto de plantas y animales. En fin, y esto es gracias al trabajo de las comunidades. Muchísimas gracias, Alfredo, por increíble respuesta. Igual nos escribe Alejandro David a través de este medio. Algo muy importante que hemos compartido en esta transmisión es estas alianzas estratégicas, ¿no? Invitar a más aliados a que se sumen a la conservación. Y él plantea lo siguiente: la conservación siempre ha sido un trabajo conjunto entre ONGs, sociedad e instituciones gubernamentales. ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado en estas relaciones? ¿Alguien que desee responder la pregunta? Cambio. Sí, nada más complementaría, y comunidades locales. Exacto. Les dejo las palabras. Estás en mute, Alex. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, perdón, tuve que hacer algunos ajustes. No, sí, creo que lo que comentan y preguntan es sumamente importante.
El planeta como está hoy día enfrenta retos como nunca y a nivel local siempre hemos enfrentado retos, ¿no? A nivel de una comunidad, a nivel de la reserva, a nivel del estado de Chiapas. Entonces, algo que es muy claro es que la conservación de estos espacios y el desarrollo de las comunidades y el bienestar en general de la sociedad no lo podemos lograr las ONGs, eso es imposible. Entonces, la colaboración es sumamente importante y siempre ha habido. Digo, hay momentos en que en diferentes momentos el Estado, la Federación participan más, participan menos. Es una gestión continua y yo creo que entre las comunidades que permanecen, que están en sus territorios, más algunas ONGs hemos mantenido esta idea de mantener, conservar y lograr este desarrollo sostenible, ¿no? Y siempre buscamos la colaboración con el Estado, la academia, organizaciones internacionales. Yo considero esto como una gestión continua, permanente, en el cual todos tenemos que trabajar y juntar esfuerzos. Ahora las empresas, ¿no? Las empresas, digo, un tema clave que afecta al mundo es el consumo genera demanda y genera extracción de recursos naturales. Ahí, por ejemplo, la sociedad tiene un rol muy importante, cómo somos más conscientes en la forma que consumimos. Y de esta manera, creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para lograr cambios, los cambios que requiere hoy el planeta, la región Chiapas y las otras áreas protegidas, ¿no? Estamos enfrentando cosas como nunca antes y entonces tenemos que colaborar y trabajar juntos, ¿no? Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. Leemos algunos mensajes muy rápido. Ya vamos cerrando. Rayo Angulo pone felicidades por la difusión. Más gente debe saber de este esfuerzo. Y vamos cerrando, colegas. Vamos en esta etapa de cierre. Vamos a leer una última pregunta, igual por los tiempos. Me gustaría aquí que un colega nos pueda acompañar con la respuesta y es, mirando hacia atrás, ¿hay algún logro específico del FONSET del que se sientan particularmente orgullosos? Entonces, si bien nos pueden compartir sus respuestas, esta última pregunta me gustaría que cada una lo respondiera. Entonces, empezaría con nuestro colega Fulvio. Adelante. No, sin duda. Yo pienso que involucrar a la sociedad civil también chapaneca ha sido un logro muy importante, ¿no? Y finalmente es que todos somos parte de la naturaleza, ¿no? Por un lado hay un concepto importante que tenemos que tener bien claro y todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que hacer alianzas y yo pienso que uno de los logros más importantes del FONSET ha sido esto de involucrar a la sociedad civil chapanecas en este trabajo y por otro lado de mantenerse y de crecer a lo largo de 22 años. Finalmente el FONSET hoy día es una de las organizaciones no gubernamentales más sólidas del sureste mexicano. Y esto también es parte de tener un orgullo para ello, ¿no? Estas son las dos cosas que quería yo mencionar. Muchísimas gracias, Fulvio. Adelante, Alfredo. Sí, quizá es en la misma línea de lo que menciona Fulvio. Iba a decir, es cuando doy pláticas, clases y demás, siempre menciono que la conservación no es como el tenis, un deporte individual, sino es más como el fútbol americano en el que hay un equipo, cada quien con distintas habilidades de los jugadores que hace distintas cosas para lograr una meta común. Y yo creo que la más importante de los logros que ha tenido y que tenemos que seguir construyendo es justamente ese trabajo, esa constitución de ese equipo con una visión común, que todos estamos hablando, no solo el equipo operativo que tenemos y la asamblea, toda nuestra asamblea de socios con todos estos empresarios y personas con vocación social de Chiapas y de otros lugares, sino el trabajo con las comunidades, el trabajo con el gobierno estatal, trabajo con el gobierno federal, en fin. Creo que eso es y puede constituirse como un paradigma de conservación, la colaboración a través de constitución de equipos. Creo que eso es el tema fundamental y extendiéndonos fuera de México ahora,
desde hace ya algunos años. Y entonces, pues quizá lo que queda es invitarlos a que sean parte del equipo. O sea, no tienen que llamarse Fonset, pero sí los invitamos a que colaboremos siempre juntos en estas iniciativas, en Chiapas y en Oaxaca y donde el mundo nos llame, porque esa es la clave para que este tipo de iniciativas sean exitosas, el trabajo en equipo. Desde comunidades hasta el gobierno al más alto nivel, pasando por la sociedad civil en todos sentidos. La academia, que es también un aliado muy importante, proporcionando el conocimiento que nos dé las bases sólidas para trabajar, los manejados recursos, en fin, todo el mundo, el trabajo en equipo. Ese sería mi mensaje. Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya para concluir, igual antes leemos un mensaje de FJ Camarena. Felicidades y saludos desde Guanajuato. Postdata, soy chiapaneco de origen. Muchísimas gracias por escribirnos y concluimos esta ronda de preguntas con Alejandro. Adelante, colega. Sí, para mí uno de los logros más importantes también es el que iniciamos con el tema de conservación y nos dimos cuenta que trabajar con los agricultores y los ganaderos era fundamental. Entonces, Fonset incorporó este enfoque y en los últimos años el trabajo en el tema de reconvertir la ganadería convencional en sistemas de producción sostenibles, pues es un logro muy importante. Se está haciendo. Ya el sistema está aprobado en Chiapas, funciona la ganadería con sistemas agropastoriles y rotación de potreros funciona, ¿no? Es una herramienta importante para los ganaderos. Entonces, esto es un logro importante y esto también ha sido, como decía Alfredo, gracias también a la colaboración, por ejemplo, en este sexenio con las dos secretarías de Agricultura y Ganadería y la de Medio Ambiente, en donde hemos impulsado programas y políticas públicas para fortalecer o para facilitar el cambio de los sistemas agropecuarios convencionales en sistemas sostenibles. Entonces, para mí ese es uno de los logros más sobresalientes del Fonset. Tiene muchos, creo que hay un montón, pero esto es sumamente importante. Y también quisiera decir, si bien hay cosas muy buenas que se han logrado, creo que tenemos nuevos retos, ¿no? Y no podemos quedarnos sentados confiando de que hemos hecho bien, ¿no? Creo que hay nuevos retos y que tenemos que seguir trabajando en colaboración para enfrentar los nuevos retos y las cosas que todavía no se han resuelto, ¿no? Que todavía hay un buen de cosas, ¿no? Sí, no podemos ser complacientes, como decía en una Exacto. parte anterior, por no poner atención en lo que sucedía en Guatemala, para esa zona de la selva maya. Pues perdimos un pedazo y entonces tenemos que tener una visión global y ahora sí que esto no se acaba hasta que se acabe y no se acaba nunca. Hay que seguir dándole porque es un reto de larguísimo plazo. Gracias, Alfredo. Fulvio, adelante. Quiero contestar a una pregunta que nos hizo Andrómeda Rivera, nuestra directora. Ustedes que conocieron el triunfo desde los 80, ¿cuáles han sido los principales cambios que han visto en el área? Hay muchos cambios, pero yo quiero mencionar uno en particular, que en los 80 o finales de los 70, cuando me tocó conocer el triunfo, como fotógrafo, fotografiar un quetzal y un pavón era una cosa dificilísima. Es decir, todos los bichos estaban muy asustados porque había cacería, porque los perseguían, porque en la parte alta del campamento 1 había ganado. Es decir, el cambio fue notable en ese sentido. Han pasado muchos años y últimamente, digo, las últimas veces que me ha tocado ir antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia al triunfo, y lo he comprobado en los años anteriores, la fauna en general no es asustadiza. Digo, me ha tocado ver y fotografiar a un tapir o que venía, es decir, todo ha cambiado y es mucho más fácil ver un pavón que te observan y se quedan ahí tranquilos. Y esto ha sido un cambio de actitud de la fauna muy, muy notable. Muchísimas gracias, Fulvio. Gracias por responder a la pregunta de Andrómeda. Y bien, colegas, gracias por estar presentes en este primer webinario. Recuerden, durante el mes de agosto vamos a estar celebrando diversos webinarios para que puedan conocer diferentes iniciativas en las cuales el Fonset promueve y apoya. Y pues nada, agradecer tanto a Alfredo,
a Fulvio, Alejandro, por estar presentes, por acompañarnos, por supuesto, por su tiempo en este primer jueves de webinario. También compartir a todos los que nos siguen a través de las redes en que vamos a estar compartiendo diversos eventos en el marco del mes FONCET. Tenemos diversos eventos, diversas actividades programadas, entonces sigan de cerca las publicaciones que realizamos a través de Instagram, Facebook, LinkedIn, en donde vamos a estar actualizando de manera activa todas estas iniciativas que vamos a estar realizando. Entonces, con ello cerramos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente jueves de webinario.